Listo, gracias. Entonces, vamos a desarrollar recta en R3, recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Por este punto pasan ¿cuántas? Por el punto P1 pasan infinitas rectas. Ahora no solamente las que están así, sino como está en el espacio, podemos girar en cualquier parte. Pero si tenemos un vector y decimos que de todas las rectas, esta es paralela a ese vector, obviamente que el vector está en el espacio. Este es el punto y este es el vector. ¿Sí? Hay infinitas rectas que pasan por este punto, pero hay una sola que es paralela al vector dado. Esto es igual que en el plano, agregando una variable más porque trabajamos con el eje Z. Por lo tanto, podemos generar, como lo hacíamos también antes, ¿qué cosa? Punto genérico, X y Z, de tal forma que volvemos a hacer la misma combinación lineal, pero en el espacio. El vector posición del punto P y el vector posición del punto P1 son de tal forma que yo al vector P lo puedo expresar como la suma de P1 más P1P. De esta forma lo definimos. El vector posición P es igual a la suma de P1 más P1 más P1P. Suma vectorial. No importa que estén en el espacio, ¿no es cierto? Nosotros podemos generar esa suma generando esos tres vectores. Esto más esto es igual a esto. Siempre piensen que esto es en el espacio. Entonces, reemplazamos las coordenadas y tenemos lo de siempre. X y Z es igual a X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, más un lambda por P sub 1P. Y P sub 1P es la combinación lineal de ¿quién? Del vector D. Como este vector está sobre la recta, como la recta es paralela al vector, yo al vector D lo multiplico por lambda y obtengo este vector. Entonces, lambda ¿por qué? Por D sub 1, por D sub 2 y por D sub 3. Y ahí tenemos entonces la combinación lineal que expresamos y decimos, esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta en R3. ¿Qué es lo que hacíamos? Distribuíamos lambda por D1, lambda por D2, lambda por D3. Un escalar multiplicado por un vector se distribuye. ¿Qué hacemos? Sumamos la primera más la primera, la segunda más la segunda, la tercera más la tercera. Entonces, la primera es igual a la primera que es X sub 1 más la primera que es lambda por D sub 1. La segunda componente Y va a ser igual a la segunda componente más la segunda componente, o sea, Y sub 1 más lambda por D sub 2, y Z va a ser igual a Z1 más lambda por D sub 3. Ecuaciones que ya conocemos, ¿por qué? Porque nosotros las trabajamos ahí en el plano con X y con Y. Ahora con X, con Y y con Z. Por lo tanto, tenemos entonces las ecuaciones. ¿Sí? Ahora, esto es una ecuación porque es una igualdad. Estas son tres ecuaciones, las ecuaciones paramétricas cartesianas. Para nosotros paramétricas, ¿sí? Le llamamos vectorial, paramétrica, y despejando lambda de cada una de ellas, vamos a tener entonces la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Si nosotros de la ecuación 1 despejamos lambda, ¿qué nos queda? Nos queda que lambda es igual a X menos X sub 1 sobre D1. De la ecuación 2 despejamos lambda y nos queda ¿qué cosa? Y menos Y sub 1, y el de 2 que está multiplicando pasa luego dividiendo. Y obviamente de la tercera ecuación lo mismo. Lambda es igual a Z menos Z sub 1 sobre D sub 3. Y como lambda es igual a lambda y es igual a lambda, entonces ¿qué nos queda? Que X menos X sub 1 sobre D sub 1 es igual a Y menos Y sub 1 sobre D sub 2, hasta acá es igual que el plano, igual a Z menos Z1 sobre D sub 3. ¿Ecuaciones de qué tipo? Simétricas. Estas son las ecuaciones, pues una doble igualdad, esto igual a esto, o esto igual a esto, o el primero igual al tercero. Ecuaciones como simétricas cartesianas. Simétricas cartesianas.
¿Tiene algo de diferente? No tiene nada de diferente. O sea que si hemos visto plano, en el plano, en R cuadrado, es exactamente lo mismo. Tanto la ecuación vectorial, como las ecuaciones paramétricas, como las ecuaciones simétricas. ¿Qué es lo que debo decir en esta parte? En esta parte debo decir, ojo, de 1 distinto de 0, de 2 distinto de 0 y de 3 distinto de 0. Porque la división por 0 no existe. Y la pregunta, como siempre, es, ¿pero qué pasa si vale 0? ¿Por qué? Porque una componente puede valer 0. Entonces, si una componente vale 0, supongamos la componente en X vale 0, entonces nosotros vamos a tener nuestro sistema de ejes, y puede ser que pase por este punto y el vector sea este vector, que si yo giro es paralelo a este plano. Por lo tanto, no tiene componente en X. La componente en X vale 0, porque está en este plano. ¿Existe la recta? Sí, porque pasa por este punto y es paralelo a este vector. Yo lo traigo acá adelante y esta es la recta. O sea que hay una recta paralela a un plano. Entonces su componente en X va a valer 0. O la recta es paralela al piso. Pasa por un punto, es paralelo a un vector. Bueno, listo, yo lo llevo el vector paralelo hasta el punto. La componente en Z de este vector que está en el plano, XY, vale 0. La recta existe, las ecuaciones paramétricas, las vectoriales existen. Lo que no puedo es expresar el 0 acá. Porque si una componente vale 0, me va a quedar X igual a X1. O si vale 0 de 2, igual a 1. Entonces quedará esa ecuación así, igual a 1. Pero no la podré expresar acá porque no puedo poner 0. Sí puedo poner las otras dos. Sí puedo escribir que esto es igual a esto para D2 que vale 0. Tengo estas ecuaciones y de 2 como vale 0 me queda que Y es igual a Y sub 1. O sea que es constante el valor de Y. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única aclaración. ¿Existe la recta? Sí, la recta existe. Lo que no existe parcialmente son sus ecuaciones simétricas. E inclusive puede ser que 2 valgan 0. Los 3 no pueden valer 0, que sería el vector nulo. Pero si 2 valen 0 y me queda solamente el E3, significa que el vector es paralelo al eje Z. Y si tengo una recta acá y es paralelo al vector, es paralelo al eje Z, por ahí pasa la recta por ese punto. Acá no estamos hablando de funciones, estamos hablando de ecuaciones. Entonces, una recta que es paralela a un eje tiene dos componentes que valen 0. Entonces, si D1 y D2 valen 0, me queda X igual a X1, Y igual a Y1. Y el que va a variar con el parámetro lambda va a ser Z, porque hay una componente de 3. Bueno, para que esto sea más práctico, para entender, vamos a inventar qué cosa, un punto y una recta, un punto y un vector, y vamos a dar un ejemplo. Entonces ponemos acá como ejemplo recta que pasa por, ponemos que el punto 1 tiene coordenadas 2, 3, 1 y el vector y paralela a la recta al vector D que tiene componentes, bueno, cualquiera, 3, 4, menos 2. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos el vector en el espacio, esto también los va a ayudar a ustedes el graficador, por ahora yo me manejo con este graficador, dice que tiene 3 en X, 4 en Y y menos 2 en Z. Entonces el vector está así en S3, 4, pero menos 2 en Z va para abajo.
O sea que la recta es paralela a este vector. Pero debe pasar por el punto 2, 3, 1. 2 en X, 3 en Y, 1 en Z, o sea, el punto está por acá, y el vector tiene que ser paralelo a ese punto. La recta tiene que ser paralela a ese vector, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que sería, en la práctica, lo que tenemos que hacer es encontrar sus ecuaciones, que son las que nos van a servir a nosotros. Entonces, las ecuaciones de la recta pasarían a ser las siguientes. Por un lado, la ecuación vectorial, o sea, X, Y, Z es igual a las coordenadas del punto 2, 3, 1 más un lambda por las componentes del vector 3, 4 y menos 2. Eso no significa, en general esta ecuación no ayuda mucho, ¿no? ¿Qué hago con esta ecuación? Nada, me voy al gráfico y trato de buscar el punto y el vector y situar cómo está. Sí ayudan un poquito más las otras ecuaciones. De acá pasamos a la paramétrica. La paramétrica dice X igual a 2 más 3 lambda. ¿Por qué? Porque la primera componente es igual a la suma de las primeras componentes. Y es igual a 3 más 4 lambda. Y la última que dice Z es igual a 1 menos 2 lambda, porque este menos 2 por lambda me queda negativo. Y escribimos las tres ecuaciones. Estas recuerden que sí sirven para hacer una tabla de valores y buscar puntos en el gráfico. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos hacer una tablita de tal forma que nosotros pongamos allí cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Asignando ¿qué? Y lambda los valores que ustedes quieran. Entonces cuando lambda vale 0, obvio que tengo el punto 2, 3, 1. Porque esto se hace 0, entonces tengo 2, 3 y 1. Si lambda vale 1, entonces tengo 3 más 2 son 5 en X, 4 más 3, 7 en Y 1 menos 2, menos 1. Y ya tengo las coordenadas 2, 3 y 1. O 5, 7 y menos 1. O si lambda vale menos 1, menos 3, 2 menos 3, menos 1, menos 4, 3 menos 4, menos 1, menos 1 por menos 2, más 2, 1 más 2, 3. Y así pueden seguir ustedes encontrando qué cosa. Puntos que pertenezcan a la recta. Obviamente ustedes van a graficar esto y van a ver, aunque lo hagan en papel, no en el graficador, en su papel cuadriculado, y van a ver que los puntos coinciden. Si están tomadas las paralelas, las escalas correspondientes, van a ver que todos los puntos coinciden en una sola línea. Bien, de esto nos íbamos a las ecuaciones simétricas. De tal forma que nosotros decimos X menos 2 sobre 3, X menos 2 sobre 3, ¿por qué? Porque X menos X1 sobre D1 igual a Y menos 3 sobre 4, que es la componente del vector, igual a Z menos 1 sobre la componente del vector, que es menos 2. Y ahí tienen las ecuaciones simétricas. ¿Qué hacemos con esa ecuación simétrica? Bueno, nada. Sabemos que están las componentes del punto, siempre cambio de signo, pasa por 2, por 3 y por 1, y es paralelo al vector 3, 4, menos 2. No hace falta que hagamos el caminito de pasar de este a este para recién poder pasar a la simétrica. Yo puedo escribir la ecuación simétrica directamente. Me dan las coordenadas del punto, listo, pongo X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Y abajo le pongo las componentes. Ojo, ojo con los profesores. Porque ya ha pasado. Les escriben la ecuación y le decimos, a ver, X más 1 sobre menos 2 igual a 3 menos Y sobre 4 igual a 2Z menos 3 sobre 5. Entonces, se pasa por el punto 1, por el punto 3 y por el punto menos 3. No. La ecuación debe tener la forma X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Y acá dice X más 1, bueno, obviamente que eso es X menos menos 1. Siempre sale cambio de signo. Pero, acá
acá la componente del punto no es 3, porque tiene que decir i menos. Y acá dice menos i. ¿Se entiende lo que digo? No está expresada la ecuación como corresponde. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ponerlo en forma positiva. ¿Cómo hago para ponerlo en forma positiva? Y acá pongo menos factor común de i, saco menos 1 factor común. Entonces acá me va a quedar ¿qué cosa? Menos 3. ¿Por qué? El menos con el i me queda menos i, y el menos con el menos me queda más 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Entonces ya tengo i menos un número, pero no puede ser negativo este. ¿A quién le mando el negativo este? Al denominador. O sea, escribo i menos 3 sobre menos 4. Esta es la forma i menos 1 sobre la componente. Entonces, a prima facie, de entrada ustedes dicen, el vector director es menos 2, 4, 5. Y lo comparan con otro vector y dicen, es paralelo, no es paralelo, lo que quieran hacer. Pero no era 4 la componente. Como esto está al revés, en realidad la componente es menos 4. No es 5, porque acá dice 2z y debe decir z menos. Entonces acá también saco factor común el 2 y me queda z menos 3 medios. ¿Por qué? Y bueno, porque, obvio, si distribuyo 2 por z, 2z. Y 2 por menos 3 medios se simplifica el 2 y me queda menos 3. O sea, esto no va en contra de lo que a algunos les enseñaron en la secundaria diciendo sacar factor común, y si acá no hay ningún factor común. O sea, el 2 está acá y acá no es múltiplo de 2. ¿Cómo es que va a sacar factor común? En realidad, yo multiplico y divido por 2. Saco, es como si sacara factor común en 2. Y esto dice sobre cuánto, sobre 5. Entonces ahora puedo escribir z menos 3 medios, y este 2 lo mando como denominador del denominador. Entonces fíjense lo que pasó. El punto tiene componentes menos 1, 3 y 3 medios. Y el vector es menos 2, menos 4, 5 medios. Estoy adelantando, pero que tengo que ver que las ecuaciones estén bien escritas. ¿Estamos de acuerdo? Bien escritas. Que no vayan a confundir, porque inclusive otra posibilidad sería que me digan, bueno, x menos 2 sobre 3 igual a z más 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 3. Entonces, dice, ¿cuál es el vector? 3, 4, 3. No, porque esto es z y esto es y. Entonces tengo que escribir este acá y este, pero el otro lo tengo que acomodar x, y y z para sacar las componentes. No hace falta que lo acomode. Es decir, el vector director de la recta tiene componentes 3 en x, 3 en y 4 en z. Pero el profesor se los da, son muy malos. Les gusta hacer maldad. Entonces le dan el examen de la recta tal, hacer tal cosa. Y uno ante los nervios, la experiencia, etcétera, etcétera, dice, bueno, el vector es 3, 4, 2, y el punto es 2 menos 1, 2. No, el punto es 2, 2 menos 1. O sea, se entiende, ¿no? Que tengo que ver qué es X, qué es Y y qué es Z. Y no confundir. Vamos, nosotros, no, JTP hacen eso. Quieren confundir, quieren hacer meter la pata. Entonces, estén atentos a que las expresiones tienen que ser como tienen que ser. No pueden estar en cualquier forma escritas. Para eso, es como si fuera una norma. Nosotros decimos siempre X, Y, Z. No hay otra posibilidad. Bien. Hemos hablado que habría casos paralelos, casos particulares donde las rectas podrían ser paralelas a los ejes o paralelas a los planos, para lo cual tendríamos que anular alguna
de las componentes del vector director. El vector ese de 1, de 2, de 3, nosotros escribimos allí. Si alguna vale 0, ya sabemos que hay una recta paralela a un plano. Si dos componentes valen 0, entonces hay una recta paralela a un eje, no a un plano. Inclusive hasta podríamos anotarlo por allí, como un recordatorio. Si una componente del vector D es nula, que significa que es nula, que vale 0. Si una componente del vector D es nula, la recta paralela a un plano. ¿Estamos de acuerdo? Si dos componentes son nulas, la recta paralela a un eje. El eje que falta. O sea, las dos componentes son estas dos, entonces el eje que falta es el de Y, es paralela al eje. En cambio, donde falta una componente sola, entonces paralelo al plano de las otras dos componentes que no son nulas. Esto es así a partir de la recta. No tiene mayor dificultad porque agregamos una sola variable más, que es la de z, y después se verifican casi todas las demás cuestiones que vimos en el plano. Vamos a ir viendo cada una de ellas. De estas, lo que es importante también, que no está muy vamos de arriba, vamos a borrar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son las siguientes. Bueno, para los que ingresaron un poquito más tarde, igual somos pocos los que estamos, pero después igual se los voy a pasar en el grupo, ¿no? Ahí están las fechas de los parciales. Vamos con el mismo ejemplo. La recta que escribimos recién decía x menos 2 sobre 3 igual a y menos 3 sobre 4 igual a z menos 1 sobre 2. Entonces, en nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, nosotros tenemos por acá el eje Y, vamos a ir tomando unidades de esta forma, como yo lo hago, que son 2, 4, y acá tenemos 4, a la mitad aproximadamente tenemos 2, a la mitad de la mitad 1, 2, 3, acá tenemos 1, 2, 3, acá tenemos 1, 2, 3. Bueno, en este sistema la recta pasa por el punto 1, recuerden que el punto es 2, 3, 1, cambio el signo, 2 en X, trazamos una paralela, 3 en Y, trazamos una paralela al eje X, y 1 en Z, o sea que nada más que uno solo estaremos por acá. Entonces, para ese valor 2, acá está el punto, pero la recta es paralela al vector 3, 4, 2, paralela acá, paralela al eje Y, bueno, con 4, y 2 en Z, que sería exactamente el marcador. Entonces, este sería el vector. ¿Qué vector? El vector que da la dirección. ¿Qué tengo que hacer? Leer una regla y trazar con una escuadra y trazar una paralela. Decimos, bueno, por acá pasa la recta. Esta recta es infinita.
Y esa recta, igual que el plano, piensen ustedes, si yo tengo una recta en el espacio, esa recta es infinita. En algún momento, ¿qué va a hacer? Va a cortar al plano del frente, Profe, sí. en z menos 1 ¿no es sobre menos 2? Ay, sí, me confundí. Es sobre menos 2, perdón. Yo lo copié de acá abajo y lo copié mal. Así que vamos de nuevo. Acá podemos volvernos hacia atrás. 3, 4 y en vez de tener 2 unidades hacia arriba, tenemos 2 unidades hacia abajo. Entonces, el vector es este. Gracias por avisar. Pasa por este punto. Obvio que ya no es esta recta. Y pasa por este punto y es paralelo a este vector que tiene 3, 4 y menos 2 en Z. Esto porque estamos tomando el ejemplo del ejercicio anterior, ¿no? Por eso no importa cualquier recta. El asunto es que cuando vamos a graficar, buscamos las coordenadas del punto, las coordenadas del vector y decimos, bueno, la recta va a ser paralelo acá. Entonces trazamos nuestra recta. Vamos a suponer que esto es paralelo a esto. ¿Estamos de acuerdo? Está más o menos paralelo. Entonces, esta es la recta R. Les decía de nuevo, la recta en algún momento va a cortar al plano vertical, entonces al plano que está enfrente y que llamamos traza frontal. Y si ese es el piso, la recta va a venir y va a cortar el piso. Y va a seguir. Y si acá tengo la pared del costado, que es el plano XZ, en algún momento va a atravesar al XZ. También va a tener, ¿qué cosa? Trazas. Entonces, las trazas de la recta, igual que las trazas del plano. Esto es identificar las trazas para saber cómo está en el espacio, cómo es la posición, porque yo trazar una recta así, yo no sé dónde está. Está acá adelante el pizarrón, si está atrás, si está para aquel costado, porque es infinita. Y en la perspectiva no me dice absolutamente nada, ¿no es cierto? Solamente que hay una recta allí. Las trazas de la recta son ¿qué cosa? Las intersecciones de R con quién? Con el plano XY, R intersección con el plano XZ y R intersección con el plano YZ. Si hago la intersección con el plano XY, con el piso, sería entonces la traza horizontal. Si es XZ, X con Z en el plano de costado, sería la traza del perfil. Y si es con la del frente, sería la traza frontal, con el plano YZ. ¿Qué particularidad tienen las trazas? Son puntos que están en los planos coordenados. Entonces, cualquier punto que está en este plano, en el plano YZ, ¿qué característica principal tiene un punto del plano? ¿Qué característica particular tiene un punto en este plano? En el eje X, ¿cuánto vale su coordenada? 0. ¿Se entiende? Si yo quiero hacer la intersección de la recta con el plano XY, entonces Z tiene que valer ¿cuánto? 0. Pues yo quiero que la recta se interseque con el piso. Este es mi plano XY. La recta viene y corta ahí. Ese punto de ahí tiene altura 0. Entonces Z vale 0. O, en este caso, si es la intersección con el XZ, el del costado, Y vale 0. Es la letrita que está faltando acá. Acá y Z, ¿qué falta? Falta X. Entonces X tiene que valer 0. Si X vale 0, tengo plano frontal. Eso me lleva a que en la ecuación que yo tenga cualquiera de las tres, pero vamos a suponer que yo quiero encontrar la traza horizontal, entonces
En la ecuación z tiene que valer 0. Si z vale 0, ¿qué me queda? Menos 1/2 sobre menos 2, o sea, 1/2. ¿Qué significa eso? Que siendo z igual a 0, si z es igual a 0, me queda la expresión x menos 2 sobre 3 igual a y menos 3 sobre 4 igual a ¿cuánto? A 1/2, porque a z le dieron el valor 0. Eso me lleva a tener dos ecuaciones. Esto igualado a esto o esto igualado a esto. O sea que si yo igualo x menos 2 sobre 3 a 1/2, voy a poder despejar x. Si yo igualo y menos 3 sobre 4, voy a poder despejar y. Entonces voy a tener el valor de x, el valor de y z que vale 0. ¿Y esa qué va a ser? La traza de la recta. ¿Qué traza? La traza horizontal, porque z vale 0. ¿Me sigue? Si yo hago x menos 2 sobre 3 igual a 1/2, ¿cuánto vale x? Bueno, el 3 pasa para acá multiplicando, me quedan 3/2. Y el menos 2 pasa sumando. O sea, 3/2 más 2. ¿Cuánto vale x? 7/2. O sea, 3,5. Si yo en vez de querer encontrar z igual a 0, quiero encontrar, perdón, ahí no terminé, con z igual a 0 ahora me falta definir y. Entonces, y menos 3 sobre 4 es igual a 1/2. Ya automáticamente el 4, está viendo, lo paso multiplicando. Entonces me queda 4 sobre 2, que es 2. Y el menos 3 pasa sumando. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 2 más 3, 5. Quiere decir que la traza horizontal, o sea, donde z vale 0, x vale 7/2, y vale ¿cuánto? 5, y z vale 0. Esa es la traza horizontal. ¿Qué tengo que hacer? Buscar x que vale 7/2, 3,5. ¿Y cuánto vale? 5. Quiere decir que acá estará el 5 en el eje Y. Más o menos. ¿Qué tengo que hacer? Trazar una paralela al eje X, una paralela acá, y ahí está. Tiene que estar en la dirección de la red. Ahí está ¿quién? La traza horizontal. O sea, ¿dónde corta la recta al piso? Ahí, a 3 unidades y media del eje X y a 5 unidades de Y, del eje Y. ¿Y Z cuánto vale? Z vale 0. Estoy en el piso, en el plano. Ahí atraviesa la recta del piso, que viene hacia adelante, como esa coordenada del vector de negativa, porque era menos 2, y es paralela, entonces la recta es paralela a un vector que viene y corta el piso. Obviamente que para el otro lado debe cortar la pared, y más allá atrás debe cortar la pared de costado. Entonces, tendríamos que encontrar las otras trazas. Para las otras trazas hacemos exactamente el mismo ejercicio. Decimos, y vale 0. Si yo quiero la traza de perfil, entonces y vale 0. Si y vale 0, entonces me queda una ecuación, la original que es está acá arriba. Si y vale 0, ¿qué me queda? Menos 3/4. O sea, me va a quedar x menos 2 igual a 3 por menos 3/4. ¿Por qué? Porque y vale 0. El 3 que está viendo cómo pasó, multiplicando. Entonces, ¿cuánto vale x? Y x vale menos 9/4 más 2. Menos 9/4 más 2. ¿Y cuánto es eso?
Bueno, menos 9 cuartos más 2, 4 por 2, 8, menos 9 más 8, menos un cuarto. Eso es lo que vale X. ¿Quieres saber cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z? Y vale 0. ¿Cuánto vale Z? Hago lo mismo. Z va a valer, si esto vale 0, Z menos 1 sobre menos 2 igual a menos 3 cuartos. Entonces, bajo un poquito la cámara. Digo, Z va a ser igual a menos 2 que pasa multiplicando aquí en a menos 3 cuartos. Y el menos 1 va a pasar sumando. Menos por menos más, significa que me quedan 3 medios. 3 medios más 1, 5 medios. Entonces, ¿cuál es la coordenada de esta traza? Y en X vale menos un cuarto. En Y vale 0. Y en Z vale 5 medios. Esta es la traza del perfil. Menos un cuarto en X significa que este valor bien pequeñito. 0 en Y. ¿Y cuánto es esto? 2,5. Voy a subir acá. En 2,5 voy a bajar. Voy a ir paralelo. Paralelo al eje X. Esta parte negativa. Entonces la recta tiene que pasar por ahí. La hacemos pasar por ahí. ¿Qué es esto que está acá? Esta es la traza de perfil. O sea, ahí corta al plano de costado, donde detrás del eje, el eje X negativo hacia, positivo hacia adelante, negativo hacia atrás. Entonces, si la pared está de costado en el plano de perfil, lo está cortando detrás del plano. Quiere decir que entre estos dos tiene que estar la traza. ¿Qué traza? Me falta la traza frontal. O sea, la pared la tiene que cortar acá en el medio. ¿Por qué? Porque viene, atraviesa la pared y después que atraviesa la pared que está de perfil. Entonces faltaría encontrar cuánto vale la traza frontal. Entonces, último, traza frontal. Vamos a buscar la traza frontal y para la traza frontal entonces X vale 0. ¿Qué pusimos acá? T sub F, T sub F, traza frontal, X igual a 0. Para que X valga 0, en la ecuación nos van a quedar menos 2 tercios, X igual a 0, igual a Y menos 3 sobre 4, igual a Z menos 1 sobre menos 2. Entonces, pasamos el 4, menos 8 tercios, pasamos el menos 3, más 8 tercios. Entonces, menos 8 tercios, perdón, 4 pasa multiplicando, y el menos 3 pasa sumando. Eso es lo que vale aquí, Y. Paso multiplicando, y el menos 3 sumando. 3 por 3, 9, menos 8, 1 tercio. Z, el menos 2 pasa multiplicando, entonces menos por menos más, 4 tercios, y el menos 1 pasa como más 1, y eso es lo que vale Z. ¿Qué cosa? 3 más 4, 7 tercios. ¿Cuál es la traza en definitiva? La traza frontal que estamos buscando tiene coordenadas en X que vale 0, en Y que vale 1 tercio y en Z que vale 7 tercios. Entonces, 0 en X, 1 tercio en Y. Si esto es 1, 1 tercio sería lo dividido en 3 partes, 0, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Este valor. Y en Z, 7 tercios. ¿Qué son 7 tercios? 2,3333. O sea, este valor que vendría acá. O sea que nosotros tenemos que encontrar esto que sería la traza frontal. Corta la pared y un poquito más atrás corta la otra pared. Yo digo pared, a los planos coordinados. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería que a partir de una ecuación,
partir de una ecuación, vamos a tomar esa ecuación, ese ejemplo. Vamos a pasarle la foto, por las dudas alguno quiera esa foto, si es que la quieren. Si no la quieren, me avisan. Álgebra de geometría civil. Ahí está. Entonces, este grupo está acá, les paso esa foto con la ubicación de quién, de las trazas. Esto es algo que nos va a permitir interpretar cómo está en el espacio la red, cómo se encuentra, porque si no es una línea que pegada en el pizarrón, en la hoja, es una línea que no sabemos por dónde pasa, dónde toca. En cambio acá sabemos que está tocando al piso, que ese punto está en el piso, que este punto está en la pared de enfrente y que este otro punto está en el plano coordenado, en la pared lateral, en el plano XZ, en el plano YZ, en el plano XY. Esas son las intersecciones y pasa por este punto. Y después, como dije recién, ustedes hacen una tableta de valores y obtienen infinitos valores, porque la recta tiene infinitos puntos. Lo que es difícil es representar allí, imaginarse allí, encontrar puntos, darle un valor X, un valor Y y un valor Z que satisfaga esa doble igualdad. Obvio que si le doy el valor 2, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0 y 0 igual a 0 igual a 0. Pero después, para ir encontrando valores, bueno, señalan a X. ¿Entienden lo que digo? Si yo les pregunto ahora, denme otro punto de esta recta, de los infinitos puntos, denme un punto más. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es definir cuánto vale X, Y o Z, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, dicen, bueno, Z vale 2. Si Z vale 2, para que verifiquen todas las demás ecuaciones, 2 menos 1 es 1. Entonces me queda menos un medio. Entonces me va a quedar X menos 2 sobre 3 igual a menos un medio, porque reitero, si Z vale 2, 2 menos 1 es 1, 1 sobre menos 2, menos un medio. Y si tomamos ahora esta ecuación, y menos 3 sobre 4, y menos 3 sobre 4 es igual a ¿cuánto? A menos un medio. Entonces van a definir cuánto vale X, menos 3 medios, más 2. Entonces les va a dar medio, y acá van a ser 4 por menos un medio, que va a ser menos 2, más 3, igual a 1. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es un medio, 1 y 2. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron, yo decidí que Z valga 2, entonces cuando Z vale 2, X vale un medio, Y vale 1. Esas son las coordenadas del punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces esto es muy sencillo, porque solamente agregamos una ecuación más, obviamente, en esta simétrica, agregamos Z, se agrega una ecuación más, se agrega un elemento más, estamos trabajando en el espacio, por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia, de poder interpretarlo al dibujo, y de poder, si quieren ustedes, ir al graficador, ir al 3D, graficar y ver. Ahí les va a decir, bueno, definieron dos puntos, la recta pasaba por el punto 2, 3, 1, en vez de hacerlo paralelo, ustedes agarraron y dijeron, bueno, acá hay otro punto, el punto 1 medio, 1 y 2, grafican esos dos puntos, ponen enter, punto A, punto B, y ya tienen dos puntos, hicimos recta que pasa por dos puntos, listo. Después, con la intersección de los planos coordenados, ustedes ponen X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0, el graficador les pinta los tres planos. De pintarle esos tres planos, el vertical, el plano horizontal y el plano de costado, con esos tres planos y la recta van a ver las intersecciones.
Ustedes lo calculan y se fijan si eso aproximadamente coincide. En el dibujo tiene que coincidir. Si ustedes hacen todo a escala, el punto por donde pasaba la recta, que era 2, 2, 2, 3. Sí, me parece que lo pifié, ¿no? 2, 3 y 1. No, está bien. 2, 3 y 1. Este punto. La traza horizontal, la traza de frontal, la traza de perfil, todos coinciden en la misma línea. También debe coincidir, ¿quién? Este punto, o sea, un medio de X, la mitad de X, 1 de Y, tras una paralela, y tengo que subir ¿cuánto en Z? 2 unidades. Entonces, estas 2 unidades son estas 2 unidades que están acá, que las trasladamos ahí. ¿Por dónde pasa el punto? Este punto Q. ¿Dónde está ese punto? Está en la misma línea. No le pueden errar. O sea, si grafican una recta, todos los puntos que satisfacen sus ecuaciones son las trazas, frontal, horizontal y de perfil, el punto que define la recta y cualquier otro punto que yo invente asignando a una de las variables un número y despejando las otras. Bien, eso es recta. Que ya hemos dicho qué pasa cuando las rectas son paralelas a los ejes o paralelos a los planos. Podemos hacer un pequeño resumen de eso. Borro esto. Bien. Vamos a resumir un poco lo que les estaba diciendo de cuando eran paralelas o no. A ver. ¿Paralela a quién? Hacemos una recta paralela al piso. Recta paralela al plano coordenado XY. Una recta paralela al plano XY, que significa que está horizontal en cualquier posición. Entonces el vector que da la dirección a esa recta tiene que ser como el vector que da dirección a esa recta, si es paralela al piso, debe tener solamente componente en X y una componente en Y. Y bueno, este es el vector que está sobre el piso, por lo tanto, si está sobre el plano XY, nosotros lo vamos a levantar y va a estar en forma paralela. Si yo tengo los dos ejes, XY o XY, tengo estos dos planos, el eje X y el eje Y, entonces tengo este plano. Si el vector está acá, el plano horizontal, yo lo voy a trasladar en forma paralela hasta el punto que yo quiera. Entonces esa recta va a quedar como paralela al plano horizontal. De tal forma entonces que la componente del vector D va a tener una componente D sub 1, una componente D sub 2 y una componente 0. Entonces la ecuación que voy a escribir, característica, la paramétrica, es decir, X igual ¿a quién? A X sub 1 más lambda por D sub 1, Y es igual a Y sub 1 más lambda por D sub 2, y Z igual a Z1. ¿Por qué? Porque la componente este vale 0. Entonces, la recta va a ser paralela y va a tener un solo Z. Ese Z1 va a ser la altura que tenga la recta respecto del piso. Porque todos los puntos van a tener la misma altura. Por eso es constante Z. Z vale Z1. ¿Quién es Z1? La coordenada del punto. Este va a ser Z1, entonces la recta va a ser paralela, bueno, paralela a este vector. ¿Por qué? Porque el punto 1 tiene esa altura Z. Y es que este es el punto 1 que tiene X1, Y1 y Z1. Entonces la altura que tiene este punto es esta
altura que tiene acá. Todos los puntos de la recta tienen la misma altura. Eso sería una recta paralela al plano X. Todas las otras son exactamente iguales. O sea, si es paralela al otro plano, se repite que en vez de z igual a z1, igual a i sub 1. Y lo demás queda como está. Si ahora, en vez de pensar en una recta paralela a un plano, pensamos en una recta paralela a un eje, bueno, a ver a qué eje queremos que sea paralela. Bueno, entonces, recta paralela al eje Y. Recta paralela al eje Y. Si es paralelo al eje Y, va a tener una componente, el vector va a tener una sola componente en el eje Y. Entonces, al escribir la ecuación vamos a decir que x es igual a x1 y es igual a i sub 1 más lambda por d sub 1 y z es igual a z1. O sea, vamos a tener en las ecuaciones paramétricas no una constante como tenemos acá, sino que dos constantes. En este caso en particular, porque para el FI, x y z. Y esas van a ser las ecuaciones. ¿Por qué? Porque en mi sistema, como es paralelo al eje Y, el vector está acá. Este es el vector que da la dirección, porque tiene una sola componente en D. D sub 1, las otras dos valen 0. X vale 0, Z vale 0, Y vale I sub 1. Y como es paralelo a ese vector, pasa por un punto cualquiera, supongamos un valor de X, un valor de Y, un valor de Z, y bueno, pasa por ahí, listo, ahí está la recta, paralela a quién, al eje Y. Entonces, ese punto va a venir, va a tener solamente una traza. Este valor de Z, que está acá, el valor de X, es decir, esta es la única traza que tiene. ¿Por qué? Es paralelo al eje Y. Entonces, como es paralelo al eje Y, va solamente a cortar al plano de perfil en ese punto. Ahí Y vale 0, y tengo el valor de X y de Z, que es X igual a X1, Z igual a Z1. Esa es la traza de perfil. Este otro plano, esta otra recta, que era paralelo a un vector, que era paralela al piso, esto que es paralelo al piso, puede ser, corta esta pared, puede seguir, corta la pared lateral. Puede ser que esté así, va a cortar a la pared lateral y después va a cortar a la pared que está enfrente, va a tener dos trazas. Porque es paralelo al piso, no tiene traza horizontal. Tiene traza frontal y traza de perfil. En cambio, cuando es paralelo a un eje, por ejemplo, paralelo al eje X, entonces va a ser perpendicular a este plano, porque es paralelo al eje X. Y va a tener una sola traza. Entonces, recta, donde es paralela a un plano, una de las componentes vale 0, por eso no aparece la expresión acá. Cuando es paralelo a un eje, las otras dos componentes valen 0. Yo estoy solamente ejemplificando que sea paralelo al plano XY o que sea paralelo al eje Y. Ustedes saben y pueden hacer las otras dos que faltan. O sea, paralelo al plano XZ, después paralelo al plano YZ, y acá lo vamos a hacer así, lo vamos a escribir, no vamos a graficar ni a hacer más cosas. Nosotros decimos que una recta L es paralela al plano XZ, entonces sus ecuaciones van a ser una sola componente vale 0. ¿Cuál es? La que falta. La que falta acá, ¿quién es? La de Y. Por lo tanto, entonces, Y va a ser igual a I sub 1. Las otras van a quedar como X1 más lambda por D1 y Z igual a Z1 más lambda por D3. Y solamente una va a valer 0. Ahora, si el plano, ahora en vez de L le llamamos N, el plano N es paralelo al plano IZ,
Entonces vamos a tener ¿qué cosa? Que falta x. Entonces x igual a x sub 1. Y va a ser igual a y sub 1 más lambda por d2. Y z igual a z1 más lambda por d3. Acá puse mal. D1, le llamamos d sub 2, perdón. Y los casos que estamos viendo de rectas paralelas a los ejes, si hablamos de una recta M paralela ahora al eje X, que es paralela al eje X, tiene solamente componente en X. O sea, X es igual a X1 más lambda por D1. Van a tener que Y es igual a Y sub 1 y Z igual a Z sub 1. Si la recta P es paralela al eje Z, entonces van a tener las ecuaciones que dicen X igual a X1 igual a Y sub 1 y Z igual a Z sub 1 más lambda por D3. Este estaría el resumen de todas las ecuaciones posibles de rectas paralelas a los planos coordenados, cualquiera de los tres, y rectas paralelas a los ejes coordenados. Como pregunta así al pasar. ¿Cómo será una recta que pasa por el origen de coordenadas? ¿Todas son 0? No. Porque vos tienes que imaginar que en los planos coordenados, ¿sí? Todas las trazas coinciden. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. O sea, si pasa por acá, por el origen de coordenadas, la recta puede ser paralela a este vector. Bueno, entonces la recta, como el vector siempre pasa por arranca en el origen de coordenadas, y la recta es paralela a ese vector, entonces la recta puede ser esta. Y esta recta tiene todas las trazas juntas. Ahí coinciden la traza frontal con la traza horizontal, con la traza de perfil. ¿Por qué? Porque justo la recta está en el origen de coordenadas, o sea, contiene el origen de coordenadas. ¿Entiende lo que digo? O sea, yo tengo los tres ejes y la recta es esta. Entonces, el vectorcito es coincidente con la recta. ¿Entiende? En cualquier posición que esté, como puedan girar ustedes, el vector está implícito con la misma recta que es infinita. La recta se satisface para el 0, 0, 0. Este es un caso particular. ¿Qué significa? Que x menos x sub 1 sobre d1 igual a y menos y sub 1 sobre d sub 2 igual a z menos z sub 1 sobre d sub 3, esta ecuación, sin saber cuánto vale x1, porque hay infinitos puntos, le dijo cualquier punto y un vector, pero que pasa por el origen. ¿Qué debería ocurrir? Que esta ecuación se debe satisfacer para 0 menos x1 sobre d1 tiene que ser igual a 0. Profe, ¿puede bajar la cámara? No, vale. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, se satisface para x que vale 0, para y que vale 0 y para quién, y para z que vale 0. O sea, ¿qué es lo que me va a quedar escrito? Me va a quedar escrito una ecuación que dice menos x1 sobre d1 tiene que ser igual a menos y1 sobre d2 y tiene que ser igual a menos z1 sobre d3. Se tiene que verificar esto. O sea, el punto por el que pasa la recta, que es el punto P sub 1,
y yo lo transformo en el vector posición P sub 1, ese vector posición P sub 1 que es combinación lineal de quién? Del vector D. ¿Entiende lo que digo? Si yo quiero definir una recta que pase por el origen y pase por el punto tal, entonces ustedes van a decir, bueno, a ver, veamos, yo quiero que pase por el punto, no sé, el punto que ustedes quieran, por el punto 1, 2, 3. Pasa por el punto 1, 2, 3, ¿sí? Y R incluye al origen de coordenadas, 0, 0, 0. O 0 está incluido en la recta. Profe, ¿puede correr un poquito la cámara, por favor? O el punto, voy a borrar acá. Le vamos a poner, esto es una curiosidad mía, ¿no? No está en el libro desarrollado así. Yo les digo, a ver, esto es recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué significa? Que se satisface para el 0, 0, 0. O sea que me queda esa expresión menos x1 sobre 1, menos y1 sobre 2 y menos z1 sobre 3 tiene que ser igual a 0. No hay nada más sencillo que esto. ¿Por qué? Porque al vector P sub 1 lo transformo en vector posición. Y lo defino como el mismo vector que da la dirección. Total, el vector que da la dirección no importa qué módulo tenga, ni qué sentido tenga. ¿Se entiende? O sea, el punto P sub 1, lo transformo en vector P sub 1. ¿Qué hago además de transformarlo en vector P sub 1? Lo igualo al vector director. Entonces me dicen, a ver, la recta que pasa por el punto P sub 1 de coordenadas 1, 2 y 3. A ese punto le asigno directamente el vector director. Y digo, el vector director tiene componentes 1, 2 y 3. Porque si el punto está acá, y yo tomo el origen y hago un vector, y bueno, el vector va a pasar por el punto y la recta va a pasar por el punto y va a ser paralelo. ¿Cómo me va a quedar la ecuación? Una de tantas ecuaciones. X menos 1 sobre 1 igual a y menos 2 sobre 2 igual a quien a z menos 3 sobre 3. Entonces cuando x vale 0 me queda menos 1 sobre 1. Cuando y vale 0 me queda menos 2 sobre 2 que es menos 1. Y menos 3 sobre 3 que es menos 1. ¿Se entiende? No es tan difícil, sino que automáticamente las coordenadas del punto las transformo en ¿quién? En el vector director. Ya está. Esto es una recta que pasa por el punto 1, 2, 3 y además pasa por el origen de coordenadas. Ustedes ya tienen la forma de representar una recta que tenga esa característica, que es un caso particular. Hemos hablado de rectas paralelas a los planos, ¿sí? O paralelas a los ejes, en cuyo caso al ser paralelo a un eje es perpendicular a un plano. Si es paralela al eje X es perpendicular a este plano. Si es paralela al eje Z es perpendicular al piso. Si es recta paralela a un eje es perpendicular al plano formado por los otros dos ejes. Recta paralela a un plano horizontal o paralelo a un plano de perfil o paralelo a un plano frontal.
Pero un caso particular que no está contemplado y que lo hacemos nosotros nuestro, es cuando pasa por el origen de coordenadas. Una cosa muy elemental. Que el punto por donde pasa lo transformamos en vector director y escribimos la ecuación donde se repiten las coordenadas del punto. Pero además tiene infinitos otros puntos. No solamente que pasa por el 1, 2, 3 y el paralelo al vector 1, 2, 3, sino que después, como hicimos hace un rato, le asignamos a x que valga 2, entonces vemos cuánto vale y cuánto vale 0. Si x vale 2, 2 menos 1, 1, sobre 1, 1, el 2 pasa multiplicando, este menos 2 pasa sumando, entonces yo tengo 2 más 2, 4. Cuando x vale 2, y vale 4. Después, cuando vale 3, 3 más 3, 6, z vale 6. Entonces, el punto 2, 4, 6 pertenece a la recta, porque satisface las ecuaciones simétricas. Bien. O la transforman en la ecuación paramétrica con x, y, z y van definiendo cada uno de los puntos. O sea, transformar esto en el x, y, z significa que ustedes van a escribir que esta ecuación, ¿de dónde salía esta ecuación? De despejar qué cosa. Lambda, ¿verdad? Despejábamos lambda igual a 1. Entonces, voy a decir, x es igual, este menos 1 que pasa como más 1. El 1 pasó multiplicando, lambda es lambda. 1 más lambda. El y, 2 lambda, más 2 lambda. Pero este menos 2 pasó como más 2. Y z igual al punto, que tiene coordenada de 3, pasa sumando más 3 lambda. O sea, de las mismas ecuaciones se pueden pasa por el punto 1, 2, 3, las componentes del vector son 1, 2, 3. ¿Quieren elegir más puntos? En vez de estar adivinando si x vale 2, y vale tanto, z vale tanto, arman una tabla de valores. Con la tabla de valores ponen x, y, z, si lambda vale 2, 1 más 2, 3. Si lambda vale 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Si lambda vale 2, 2 por 3, 6 más 3, 9. Si lambda vale 3, 3 más 1, 4. 3 por 2, 6 más 2, 8. 3 por 3, 9 más 3, 12. ¿Y cuántos puntos van a encontrar? Todos los que ustedes quieran. Pero todos esos puntos, cuando ustedes los grafiquen, van a ver que coincide y la recta pasa por el origen de coordenadas. Otra forma de identificar una recta era, ¿se acuerdan ustedes? Que en el plano nosotros definimos una recta por su pendiente y por la ordenada al origen. La pendiente era la tangente del ángulo que formaba la recta con el eje de las x. O sea, nosotros podemos medir la posición de una recta según sus ángulos. ¿Con qué ángulos mediríamos una recta ahora? Pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Señorita, digo, en el plano, una recta se podría definir mediante paralela a un vector o perpendicular a un vector. Antes de conocer la forma vectorial, la recta nosotros la representábamos de forma explícita con la pendiente. La pendiente era la inclinación que tenía la recta. La inclinación era medida respecto del eje X, nada más. Pero cuando estamos en el espacio, tenemos X, Y y Z, no hay pendiente. ¿Cómo damos la dirección de una recta? ¿A través de qué medio? ¿De qué forma? ¿Cómo le dirían a ustedes a una persona de cómo está una recta en el espacio? Porque es fácil decir está vertical, está de punta, está de costado, es paralela. Pero cuando está oblicua, ¿cómo damos?
si no tenemos un sistema de ejes coordenados cartesianos, o sea, no tenemos los puntos, las coordenadas de un punto y un vector. ¿Cómo harían ustedes? Le pasan el correo mío, le dicen, pregúntele a Juan Páez, ¿qué le va a decir? Pero Juan Páez no le contesta, entonces vuelve a insistir con ustedes. A partir de un plan, podría ser. Pero no me doy idea cómo es eso de a partir de un plano. Porque yo tengo una recta en el espacio. Entonces, ¿cómo le digo que está esta recta en el espacio? A partir de un plano, especificando 3 ángulos a partir de cada uno de los ejes. perfecto. O sea, esta recta va a formar, con el eje X que va hacia adelante, va a formar ¿qué cosa? Un ángulo. ¿Está? Frente a ustedes, de punta. Entonces yo puedo medir ese ángulo. Con respecto al eje Y, entonces voy a medir este otro ángulo. Con respecto al eje Z, voy a medir otro ángulo. ¿Y ese ángulo quién lo daba? Eran los ángulos directores de una recta. ¿Se acuerdan que teníamos los cosenos directores? Que era la Sí. componente dividido en el módulo. Entonces, yo en este caso, que tengo una recta, esa recta forma con el eje X un ángulo, con el eje Y otro ángulo, con el eje Z otro ángulo. ¿Qué necesito de esa recta? Las componentes del vector de 1, de 2 y de 3. Con esa componente saco el módulo. Cada componente dividida el módulo, porque así lo definíamos, decíamos, este es el ángulo alfa. El ángulo alfa era con el eje X. El ángulo beta era con el eje Y. El ángulo gamma era con el eje Z. Entonces decíamos, el coseno de alfa es la componente en X, 1, o de 1, porque estamos hablando del vector, dividido en quién, en el módulo del vector de X. Y ahí dejamos alfa, como arco coseno. Entonces, el coseno de beta va a ser igual a D sub 2 sobre el módulo de D, y el coseno de gamma era igual a D sub 3 sobre el módulo. Entonces, si tengo las componentes del vector, tengo una dirección. ¿Cómo debo dar la dirección de la recta? Así como doy la dirección de una calle, digo en la calle tal, en el número tal, en el piso tal, en el departamento tal. Acá si tengo un vector, entonces con ese vector yo puedo calcular y decir, con el eje X forma tal ángulo, con el eje Y forma tal ángulo y con el eje Z forma tal ángulo. Entonces esa persona verá en qué posición coloca la recta para hacer el trabajo que tenga que hacer. En este caso, las aplicaciones las vamos a dejar que corren por cuenta de ustedes. Por ejemplo, poner un tirante en alguna construcción, decir, bueno, voy a tener que poner un tirante en tales y tales direcciones. Y ahí es como que están descomponiendo un vector en 3 direcciones. Bueno, eso es recta, estamos viendo. Ahora, el tema es recta definido como intersección de 2 planos. Cuando nosotros vimos plano, yo les dije, tenemos 2 planos, entonces la intersección de una recta. ¿Cómo encontramos la recta? Bueno, gráficamente intersecábamos las trazas de los planos, las horizontales, encontramos la traza de la recta. Las trazas frontales de los 2 planos se cortaban en la traza de la recta y la de perfil lo mismo. O sea, gráficamente podíamos hacerlo. Entonces, ahora vamos a poner de título la recta definida como intersección de 2 planos. Recta en R3.
Recta unilateral definido por intersección de dos planos. Bien. Obvio que vamos a tener un plano pi sub 1 como a sub 1x más b sub 1y más c sub 1z más d sub 1 igual a 0, un plano pi 2 a2x más b2y más c2z más d2 igual a 0. Esto ya, la intersección de los dos planos, pi 1 intersección pi 2, nos va a dar ¿qué cosa? Una recta R. Quiero una intersección pi 2 igual a una recta y esa recta. Ahora yo quiero no graficarlo. Yo les decía, hagan la ecuación segmentaria de cada red, de cada plano. Grafiquen. Y donde tienen las intersecciones de las trazas homólogas, tienen las trazas de las rectas. ¿Se acuerdan? O sea, hacemos un esquema así rapidito. Yo tengo acá una traza acá, una traza acá, otra traza acá. Estas serían las trazas de un plano. Obvio que esta es la traza frontal, traza horizontal y la traza de perfil. Entonces después dicen, pero tengo otro plano que tiene esto que está acá. Entonces decimos, la traza frontal de uno, la traza de perfil y acá la traza horizontal. Las dos de perfil, ¿dónde se cortan? Se cortan acá y acá. La de perfil negro con el perfil rojo, ahí está la traza de la recta. La traza frontal con otra traza frontal se cortan acá. Acá tengo la traza frontal de la recta. No hay duda que la recta pasa por ahí. No puede haber ninguna duda que la recta pasa por donde, por la intersección de las trazas homólogas. ¿Se entiende? Pero también por allí, ustedes cuando junten esta traza horizontal de esta con la traza horizontal de la otra, se van a juntar con esta otra traza. Se tiene que verificar que las tres trazas están en la misma línea. Pero para eso, bueno, obviamente tienen que estar estos ejes como corresponden, ortogonales, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que habíamos visto nosotros. Poder identificar. Identificando las trazas, yo puedo hacer ¿qué cosa? Que entre estas dos trazas, si tengo las coordenadas, genero el vector que da la dirección de la recta, paralelo a este vector, y pasa por este punto, por otra traza. O sea que ya tengo de estas ecuaciones la posibilidad de encontrar las trazas, que era cuando una traza era cuando x valía 0, si x valía 0 tenemos la traza horizontal, entonces hacemos x que vale 0 y de acá despejaba y z. Ya está, tengo las coordenadas de una traza, tengo las coordenadas de un punto. Como tengo las coordenadas del otro punto, cuando y vale 0, genero el sistema de ecuaciones, calculo x, z, entonces saco las coordenadas de este punto. Con los dos puntos saco un vector. Y con el vector y uno de los puntos digo recta que pasa por un punto y es paralelo a un vector. Pero no queremos hacer eso. Porque eso lo sacamos del gráfico. Lo que queremos ahora es definir a partir de las ecuaciones de ambos planos las ecuaciones vectoriales de la recta, o paramétricas o simétricas. Entonces necesitamos definir qué cosa. Un punto y un vector. Paso seguido, esta interpretación. Si yo tengo un plano que tiene un vector normal, tengo otro plano que tiene un vector normal. Estos dos planos tienen un vector A1, B1, C1, que es este vector rojo. Este plano pi2 tiene el vector normal A2, B2, C2, que es este vector. Cuando los planos se cortan, ¿qué pasa? Definen una recta. La recta que estoy definiendo pertenece a qué plano? A los dos planos al mismo tiempo, porque es la intersección de los dos planos. ¿Entiende eso? ¿Están de acuerdo? Sí. La recta es la intersección de los planos
pertenece a ambos planos. Por lo tanto, la recta esta pertenece a este plano. ¿Cómo es la recta respecto al vector normal? Perpendicular. Cualquier recta del plano va a ser perpendicular al vector normal que define ese plano. El otro plano también tiene, esa recta coincide con el plano anterior y con este plano. ¿Y cómo es esta recta? Perpendicular a este vector. Quiere decir que la recta que es intersección de los dos planos, la recta que es intersección de los dos planos, es perpendicular al rojo y al verde. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, rojo y verde, ¿qué voy a encontrar? Un vector perpendicular a ellos dos. ¿Quedaría qué cosa? La dirección de la recta. Imaginemos ahora algo más sencillo. El piso con el plano vertical se cortan en una recta. ¿Están de acuerdo? El piso con el plano vertical se cortan en una recta. El vector es perpendicular al plano vertical y este sería el vector perpendicular al plano horizontal. Estos vectores, ¿sí? El producto vectorial va a dar ¿qué cosa? Un vector perpendicular al plano de ellos dos. O sea, un vector que sea en esa dirección perpendicular. Y va a ser ese vector paralelo ¿a quién? A la intersección de los dos planos. Quiere decir que haciendo el producto vectorial entre N1 por N sub 2, siendo N1 A1 B1 C1 y N2 A2 B2 C2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un vector perpendicular, otro vector, que llamemos D. ¿Cómo es este vector? Ese vector es perpendicular a N1 y perpendicular a N2. Este vector D es perpendicular a N1, este vector D es perpendicular a N2. Por definición del producto vectorial. Por lo tanto, ese vector va a ser la dirección de la recta que es la intersección de los dos planos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector D que sale del producto vectorial D define la dirección de la recta que es Pi1 intersección Pi2, o sea, es la intersección de los dos planos. Reitero, si yo tengo dos planos que se cortan en una recta, los dos planos están definidos mediante sus vectores normales y el producto vectorial va a dar un vector perpendicular al plano de ellos dos, que va a ser coincidente ¿con quién? Con la dirección de la recta que es la intersección de los dos planos. Por lo tanto, yo tengo que hacer un producto vectorial y ya tengo el vector dirección. ¿Qué me falta? Y yo sé armar una ecuación de una recta que pasa por un punto y es paralelo al vector. Encuentro un punto. ¿Cómo encuentro un punto? Un punto que pertenezca a los dos planos. Porque la recta que quiero definir, ¿quién es? La recta que es la intersección de los dos planos. Entonces yo quiero definir esta recta, marcado rojo, que pertenece a este plano, pertenece a este plano. Entonces, un punto de la recta pertenece a ambos planos. ¿Qué tenía que hacer? Definir un punto. Ahora, definimos un punto que pertenezca a ambos planos, haciendo una variable igual a una constante. Z igual a constante, o y igual a una constante, o x igual a una constante, lo que ustedes quieran, que tengan más bronca. Decimos x vale 1, listo, queda un número acá,
X vale 1, queda un número, lo junto con D1, lo junto con D2, y me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y yo voy a poder sacar el X y el Y, y el Z, o el X, Z y el Y, bueno, lo que hayan elegido. Y con eso, haciendo Z igual a constante, van a definir qué cosa, las coordenadas de un punto P sub 1, donde X vale X sub 1, es una coordenada de un punto, Y sub 1, y Z vale la constante que ustedes eligieron. Que siempre elegimos qué constante. 0, que es más fácil. Elegimos una constante 0. Entonces, vamos con el ejemplo. Un plano, 2x menos 3y más z menos 6 igual a 0, y 3x más 4y menos 2z. ¿Qué pasó? ¿Alguien se desmayó por tanto estrés? Bien. Vamos entonces, terminando de definir estos son dos planos, y con las componentes 2 menos 3 y 1, 3, 4 y menos 2, serían las componentes de ¿quién? De un vector normal a cada plano. El producto vectorial define la dirección. ¿Cómo se hacía un producto vectorial? I, J, K, 2 menos 3, 1, 3, 4, menos 2. Y resolvemos el producto vectorial. Para I, tapamos fila y columna, menos por menos más, 3 por 2, 6, menos 4, 2. 2i. Para J hacemos al revés, contra diagonal. 3 menos menos 4, o sea, 3 más 4, 7j. Y para acá, 8 más 9, 2 por 4, 8, 3 por 3, 9. 8 menos menos 9, me va a quedar 8 más 9, más 17k. O sea, el vector tiene componentes 2, 7 y 17. Ese vector es perpendicular a los vectores normales. Por lo tanto, 2 por 2, 4, menos 21, 17. 17 más 4, 21, menos 21, 0. El producto escalar por este vector normal da 0. El producto escalar, 6, 28, 34, menos 34, 0. El producto escalar del vector resultante con uno de los vectores da 0. Producto escalar 0 significa que el vector que encontré es perpendicular a ambos vectores normales. Entonces es perpendicular al plano que forman ellos dos. Entonces es coincidente con la dirección de la recta que yo quiero. Esta es la dirección de la recta que es intersección de estos dos planos. ¿Qué falta definir? Un punto. ¿Cómo definíamos un punto? Bueno, tomábamos cualquier valor a X, a Y o a Z. Yo les decía, tomen una de las variables que valga 0. La X, la Y o la Z, la más bronca que tenga. Casi por costumbre siempre anulamos Z. Entonces nos queda Z igual a 0, lo que implica que me queda 2x menos 3y igual a 6, 2x menos 3y igual a 6, porque lo pasé para el otro lado sumando, 3x más 4y igual a menos 12, y generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde ustedes van a resolver por el método que se les ocurra, igualación, sustitución, sumas, restas. Yo pongo 2, menos 3, 6, 3, 4, menos 12, entonces puse 2, menos 3, 6, 3, 4 y menos 12.
Me dio que x vale menos 0,705. X vale menos 0,705. Expresado como fracción es menos 12/17. Menos 12/17. Profe, Señora. ¿puede correr un poquito la cámara? Sí, perdón. Ahí estamos. Y es igual a menos 2,47. Menos 2,47. O sea que como fracción es menos 42/17. Entonces el punto es 1, tiene coordenadas menos 12/17, menos 42/17 y 0. Ya está. Tengo las coordenadas. ¿De quién? Del punto y las coordenadas del vector directo. Ya hemos transformado estos dos planos en una ecuación. Todavía no. Vamos a transformar la ecuación del plano entonces en las ecuaciones de los dos planos como intersección. Nos da la recta que tiene ecuación x igual a menos 12/17 más lambda por 2. Nosotros lo escribimos al revés, decimos 2 lambda. La dirección o igual a menos 42/17 más 7 lambda, o z igual a 0 más 17 lambda. Si quieren escribimos esta ecuación. Si no quieren, escribimos x más 12/17 sobre 2 igual a y más 42/17 sobre 7 igual a z menos 0, z sobre 17, y escribimos las ecuaciones simétricas de la recta o las ecuaciones paramétricas. Y si querían poner escrito la ecuación vectorial. ¿De qué? De la recta, que es intersección de los dos planos. Tarea. Llevan a la ecuación segmentaria, grafican las trazas, intersecan las trazas homólogas, encuentran las trazas de la recta y van a ver que esas trazas están en la misma dirección que el punto, este que está acá, y que es paralelo al vector este que está acá. Alguien va a decir, che, pero es muy grande, graficar en Z17 es muy grande. Entonces, ustedes tienen toda la libertad del mundo de achicarlo al vector, porque del vector, ¿qué nos interesa? La dirección, no su módulo. Entonces, yo divido todo por 4, divido todo por 4, entonces divido este por 4, este por 4 y este por 4, y me va a quedar un vectorcito que es 1/2 en X, 7/4 en Y, 1,75, esto es 0,5, y 17/4, o sea, 4,25. O sea, ¿qué van a hacer? Van a poder graficar 1/2, 7/4 y 17/4. O sea, esos valores están más acordes. Digo, cuando hacen el gráfico, hacen este vector, que multiplicado por 4 se transforma en el vector 2, 17, 17. Profe, no se ve. No importa de ese vector solamente no las componentes, sino la dirección del vector. ¿Se entiende lo que digo? Si este vector, ustedes se quejan que no está en las dimensiones, para graficar z tiene que valer 17 y tengo que hacer una hoja completa, lo divido en 2 a todas las componentes, significa que están buscando ¿qué cosa? Una combinación lineal. En vez de tener este vector, van a tener la mitad. O lo dividen en 4, y si hace 4 veces más chiquito, total, a mí lo que me interesa después con la regla es trazar la paralela a ese vector. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿cómo encontramos las ecuaciones de la recta en forma vectorial si a mí me definen dos planos? Entonces, dos planos. Si no son paralelos, entonces se cortan. Si se cortan,
se cortan en una recta. Y la dirección de la recta sale como el producto vectorial de los dos vectores normales. O sea, lo que hemos llamado N1 por N2, producto vectorial, me define la dirección de la recta. Después, la otra parte práctica que hay que hacer es asignar a una de las variables un valor, mejor que sea 0, porque este valor, si z vale 0, esta es la traza horizontal. Si asignan x igual a 0, la traza frontal. Si y vale 0, la traza del perfil. Estos valores no son muy sí, vaya a saber. Tenemos un poco la pantalla para allá. Esperamos hasta allí. Y escribimos. ¿Cómo será la ecuación de este plano? Y este plano va a ser 2x menos 3y más z igual a 6. Dividido todo por 6, por 6, por 6 y por 6, me va a quedar x sobre 3 más y sobre menos 2 por este menos, más z sobre 6 igual a 1. Ya tenemos la ecuación segmentaria de uno de los planos. En el otro plano, igualamos a menos 12 y dividimos por menos 12. Entonces vamos a tener x sobre menos 2 más, perdón, 3x más 4y sobre menos 2 más nada, menos 2z sobre menos 12 igual a menos 12 sobre menos 2. ¿Qué es lo que hicimos? Pasamos el 12 restando, dividimos toda la ecuación por ese valor. Entonces nos queda la ecuación en x sobre menos 4, simplificado, más y sobre menos 3, más z sobre 6. Menos con menos se hace más. Igual a 1. Entonces a partir de acá ya tienen la posibilidad de graficar los ejes x, y z en x que vale 3, entonces vamos a ir definiendo vamos a graficar ahí abajo, después vamos a bajar un poquito. Y el primero que decía 3 menos 2, 6. 4, 4, 2, 4, 6. Entonces tenemos 3 en x, a mitad tenemos 2, 1, 2, 3, 3 en x, con menos 2 en y, izquierda, menos 2, entonces 3 y menos 2, ahí tenemos una traza. Y la otra está en z igual a 6. Ahí tenemos la otra traza. Y esta me salió bastante torcida con esta traza que está ahí. Bueno, este sería más o menos el plano que está cortando al eje y acá en menos 2, al eje x en 3, al eje z en 6. Y el otro plano quedó en x que vale menos 4, al otro lado, menos 4, con y que vale menos 3, al otro lado, menos 3, y en z que vale también 6. Tenemos este con este, con este.
Y este va a ir a dar este. Con un poquito de paciencia, yo les voy a ir escribiendo este que está en Y y en Z, y la traza frontal, con el rojo que está en Y y en Z, y la traza frontal, se cortan ahí. Las dos trazas frontales van a parar al mismo punto 6. La traza horizontal, esta que está entre el eje X y el eje Y, esta es la traza horizontal, esta es la traza frontal, obviamente que esta es la traza de perfil porque está entre X y Z. Y luego tenemos entre X y la traza horizontal, y esta sería la traza que falta, que es la de perfil. Las dos de perfil se cortan ahí. Las dos frontales se cortan en el mismo punto. Y las dos horizontales se cortan a dónde? Acá. Dice que la recta es esta que está acá. ¿Por qué? Porque pasa por las tres trazas. Ahí está la traza horizontal de la recta. Acá está la traza frontal de la recta coincidente con la traza de perfil de la recta. Esto es para que estas ecuaciones después ustedes las lleven, las anotan las ecuaciones de los dos planos, las ponen en el graficador y van a ver que la recta pasa por ahí. Que si grafican el vector 2, 7, 17, que lo hemos transformado, dividido en 4, en un medio, 1,75 y 4,25, o sea, en X que vale un medio, la mitad de 1, en Y que vale 1,75, si esto es 1, está por acá, entonces la paralela, y Z que vale 4,25. Subimos, 4, será por acá más. Pero ¿qué es lo que interesa de esto? Que esto está definiendo el vector. Este vector que está acá es el vector que da la dirección. Este vector tiene que ser paralelo a quién, a la recta. Esta es la recta. Es la recta que pasa por la traza. Entonces ustedes van a observar en el gráfico que esto es paralelo a esto. Se tiene que cumplir eso. Y además se satisface para el punto este que está acá. Hemos dicho que valía menos 12, 17, o que era menos 0,705 en X. Si por acá está el menos 1, menos 0,700 y pico, menos 0,7, y acá menos 2,5 en Y. Acá tenemos el menos 2, el menos 3, menos 2,5. Trazamos la paralela con la paralela y más o menos se van a cortar ahí sobre la red. Acá el dibujo es imposible que lo lleguemos a visualizar, pero aproximadamente sería la idea. Para que les quede un recuerdito esto como si fuera un souvenir. Profe, ¿Verdad? la que hizo antes, que era paralela, ¿qué puntos tenía? El vector de 2, 7, 17, 2, 7, 17, y lo dividimos a todo por 4 para que sea más chiquito el vector y nos entre en el dibujo. Entonces, Sí. medio 1,75 y 4,25. El vector 2, 7 y 17 es este vector 4 veces más grande. Me sale del dibujo. ¿Está bien? Entonces, ese vector es paralelo a la recta. Y este punto es aproximadamente un punto que está sobre la recta. No aproximadamente, tiene que estar sobre la recta. Bueno, para que ustedes lo grafiquen en vuestras casas en los tiempos libres, entonces yo les voy a pasar una fotito de ese ejercicio. ¿Puede ser? Esto como guía. Ustedes lo que tienen que hacer es graficar, razonarlo, entenderlo, interpretarlo.
interpretar, que lo que estamos haciendo es buscar las ecuaciones de una recta a partir de las ecuaciones de dos planos que obviamente se intersecan, se cortan. Como hemos visto, 2 sobre 3 menos 3 sobre 4, 1 sobre menos 2, no son proporcionales, por tanto los planos no son paralelos. Si no son paralelos, se cortan. Si se cortan, hay que encontrar la recta. ¿Cómo? Sacando el vector normal de uno, el vector normal del otro y haciendo el producto vectorial. Eso me da un vector que da la dirección de la recta. Y después, eligiendo una constante para z, para y o para x, generando un sistema de ecuaciones, y con eso encontramos las otras dos coordenadas. Entonces tenemos las coordenadas de un punto y tenemos la dirección de un vector del producto vectorial. Con eso llamamos la ecuación de la recta. Toda la otra parte, que es la gráfica, es solamente para interpretarlo, para entenderlo. Si ustedes lo pueden hacer en el papel y ver que realmente a escala eso se da o no, si no es en el papel, en el graficador, en 3D, con X, con Y, con Z, y grafican los puntos, grafican los vectores, grafican los planos, y van a poder interpretar cada una de las ecuaciones. Yo no sé si tendré tiempo. Bueno, acá no está. Bueno, como siempre esto demora un tiempito. Ahora se abren todas juntas. Paciencia. Sale cualquier cosa.
No hay caso. Bueno, se los dejo. La máquina está bastante complicada. Bueno, se los dejo para la próxima. Siendo las 11:05, les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. No, profe. Nos vemos entonces el martes que viene. Les comenté ya lo de los exámenes, así que bueno, no tengo ninguno. Nos estamos viendo entonces el martes si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Y ya terminamos la reunión. Hasta luego, profe. Gracias. Buen fin de. Igualmente para todos. Chao, profe. Chao, cuídense. No tomen frío, porque se viene un fin de semana muy frío.